Esta es una charla entre amigos. Esta es una charla de propósitos. Esta es una charla amena y de aprendizaje. Esta es tu charla de vida. AC Galarza presenta. Hey, mis estimados, muy buenas tardes, buenas noches, de hecho, desde acá de Alemania los saludo y les doy la bienvenida a un episodio más de Charla de Vida. El día de hoy, como de costumbre, vamos a hablar acerca de valores, vamos a hablar acerca de hábitos que conducen al éxito. Y el invitado de hoy es un invitado que lo vengo siguiendo, aunque ustedes no lo crean, desde mi juventud, desde mi adolescencia. Es empresario, es animador, cantante, rayado de corazón, en fin. Yo creo que van a disfrutar mucho de esta entrevista. Si es que no se vayan, vamos a darle la bienvenida a todos juntos a Juan Ramón Palacios. Hola, ¿qué tal, compadre? Qué gusto saludarte. Saludos, Armando, y a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un abrazote hasta Alemania, hermosísimo país. Tremendo. Oye, qué honor tenerte aquí. Ya veníamos conversando ya desde hace tiempo, ¿verdad? Acerca de esta entrevista y hoy se nos hizo. Así es que muchas gracias. A la orden. ¿Qué horas son allá? Oye, son de la una, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? La 1:40, bueno, es que traigo el de rayado, o sea, la 1:40. La 1:40, muy bien. Pues de aquí ya anocheciendo, nosotros terminando el día y tú apenas, pues a mitad del día, ¿verdad? Echándole ganas. Sí, señor. Muy bien, pues vamos a comenzar, a comenzar con nuestra entrevista y como de costumbre tenemos una tradición en Charla de Vida y es la de nuestra taza favorita. Mi auditorio ya conoce la mía, esta es la taza de las entrevistas y tú creo que no trajiste una, sino que trajiste una colección, tremendo. A ver, Es que sí, soy muy cafetalero. La verdad es que yo no tomaba café hasta que conocí a mi esposa, mi amor de mi vida. Y esta es una de mis tazas favoritas, que es precisamente de Darth Vader. Y tengo el complemento que tomamos mi esposa y yo café con la de Darth Vader y el Stormtrooper. Pero como la gente sabe que soy muy fan de Star Wars, me han ido regalando más tazas. Entonces tengo esta de la Estrella de la Muerte y tengo esta de Imperio Galáctico y órale, me han ido regalando más. De estas tengo 6 diferentes. Una donde sale Chewbacca, obviamente Luke Skywalker. órale. The Force is strong with this one. Y tengo otra de Darth Vader, que es Star Wars. Bueno, esta se coló porque tenía que salir a fuerza. Tenía que salir, eso es de cajón, de cajón. Soy muy rayado, para la gente que no lo sabe, soy muy rayado, soy voz oficial del BBVA y siempre traigo casi todo del Club de Fútbol Monterrey. Y esta me la regalaron mis hijos y pues me encanta, es una de mis favoritas. Excelente, excelente. Bueno, sería injusto quizás preguntarte ahorita cuál es tu favorita, ¿no? O me atrevo a preguntarte. ¿Sabes qué? Tomo más en esta, tomo Ese, más en la de Darth Vader, generalmente, y cuando está en la lavadora de platos, pues uso esta. esta. Muy bien, excelente. No, pues qué bonita colección tienes ahí. Salucita, no sé Gracias, si, compadre. si traes algo, las vi medias vacías, pero yo traigo un té verde aquí, entonces, ¿o qué traes? Ah, No, es tu que termo. acá como es de tarde, casi hora de la comida, pues aquí traigo agua en mi Nordey, en mi tumbler. Pues, salucita con agua y con Salud, té, ¿verdad? compadre. Salud. Pues vamos a comenzar y para todos aquellos que nos estén viendo, que digo, de toda la gente, tengo muchos seguidores en el área de Monterrey, de ahí de Nuevo León. Es que obviamente ellos te conocen, saben quién eres, pero para aquellos que no conocen a Juan Ramón, que no saben acerca de todo lo que él hace, voy a dejar todas sus redes sociales aquí en la descripción del video para que lo sigan en Twitter y en qué más tienes, Juan Ramón, ¿qué otras Eh, redes tengo sociales? Twitter, tengo Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, Fotolog, MySpace, Mirk. Ay, caramba. Excelente. Oye, algunas de esas no las había escuchado, pero me pasan los enlaces para incluirlos, ¿eh? No, no, compadre, Fotolog fue mucho antes del Facebook, y Yo pensé MySpace que también. ok, ok. No, 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 mucho antes. Pero es muy curioso porque me dedico a la mercadotecnia y la publicidad, a pesar de ser economista, y siempre le recomiendo a todas las empresas, al igual que los grupos de rock que de repente salen en mi programa de Desvelados, Sí, pues que tratan de estandarizar y ser homólogos, tratar de ser siempre iguales
Porque tú ves una Coca-Cola o ves el logotipo del Club de Fútbol Monterrey o ves una marca y es igual en todos lados. Tú Mm, puedes estar en Turquestán o puedes estar en donde sea, en cualquier parte del mundo, y sabes que una Coca-Cola es una Coca-Cola, ¿no? así es. Como pasa con una imagen tan icónica como Darth Vader. O sea, tú lo ves y sabes que es Darth Vader. Bueno, pues desafortunadamente no, como fui, dije nada más Twitter, no necesito otra red social, ¿no? Entonces abrí JR Palacios Chapa, que es el apellido de mi madre, entonces JR Palacios Chapa. Ujú, Y luego sale Instagram, no, sale Facebook, y entonces en Facebook soy Juan Ramón Palacios Chapa. ujú, Y luego sale, porque mi página personal es JR Palacios Chapa, ujú. pero como nada más puedes tener 5,000 amigos y de repente no Ah, sé qué pasó, que creció y se saturó, sí, tuve que abrir una página pública. Entonces ok. esa fue Juan Ramón Palacios Chapa, ¿no? Y luego en Instagram soy JR Palacios Eh, y en TikTok JR Palacios Chapa. Entonces no hay homologación. Igual nos pasó con Desvelados. Cuando quisimos abrir Desvelados, pues en YouTube era youtube.com/desvelados y eh, punto, ¿no? eh, En Facebook es Desvelados Televisión, sí. Desvelados Televisión, así completo. Y en Instagram y Twitter estamos como Desvelados-TV y en TikTok también, Desvelados-TV, ¿no? Entonces, caray, por más que le recomiendas a veces a la gente las cosas, pasa que en tu vida privada o en tu casa no lo haces. ¿Cómo lo has dicho? En casa del, ¿cómo Del era? herrero, Del asadón de herrero. palo. Eso, ¿no? Así es Sí. así es la cosa, esa es la cosa. Fíjate, yo he tratado de homologar todas mis redes sociales con AC Galarza y hasta ahorita me ha funcionado y no tengo muchas realmente, ¿no? Pero trato de mantenerlo ahí porque yo no soy experto en el área de marketing ni nada de eso, pero había escuchado algo de lo que tú mencionas, entonces he tratado de ahí de mantener una línea, ¿verdad? Sí, una línea. Oye, qué tremendo. Bueno, pues ahí ya lo saben, mis estimados, ahí en la descripción del video para que sigan a Juan Ramón. Y obviamente, pues les agradecemos también, si no se han suscrito, pues que se suscriban a Charla de Vida y a que nos dejen un deditos arriba, un thumbs up, para que más gente pueda tener acceso a lo que mis invitados tienen que contar, que compartir con nosotros. Juan Ramón, mencionaste hace un momento algo muy importante y se me olvidó de mencionarlo en la introducción, ¿verdad? Sí, es cierto. Tú tienes una de las voces más icónicas para mí eh, en, en, en el mundo de la moderación en México. Me encanta la manera en que introduces a la mejor afición de la nación y no sé cómo lo decía, cómo era. A ver, cuéntale cómo va. Bueno, es que para la gente que no lo sabe, desde el 9 de mayo del 99 soy voz oficial de los Rayados de Monterrey Exacto. y precisamente este año cumplo 25 años de voz oficial. Entonces tengo varias frases ya hechas que de repente uso para hacer como un puente Eh, entre algo, una mención comercial que tengo que hacer y alguna otra mención. ya. Y una que obviamente quien va a ganar hoy es una de ellas. Ah, sí, sí, sí. Y bienvenidos al estadio, antes era el Tecnológico, ahora es el BBVA. Eh, Vamos a apoyar al equipo de casa. mm, Y una de las que digo mucho es, este es el equipo. ya. Obviamente no lo puedo gritar aquí como en el estadio porque me da pena, pero Sí. este es el equipo, este es el estadio y esta es la mejor afición de la nación, la afición de los Rayados del Monterrey. No, ¿No? no. Oye, no, hombre, a mí me encanta escucharla, no te estoy barbeando ni nada, es en serio, Gracias, compadre. cada vez que lo escucho porque soy con una pasión y como que penetra y dices, "Po", es increíble, ¿no? Y la otra, la de, vamos, 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 Eh, Rayados. tremendo. Muy bien, no, pues te felicito, muy bueno, Gracias, muy bueno compadre. eso que haces, ¿no? Pues mira, Juan Ramón, cuéntanos, dinos, la pregunta de cajón conmigo para arrancar es, ¿quién es Juan Ramón? Ya nos contaste algo ahorita en estos pocos minutitos, pero nos interesa conocer a la persona. ¿Quién es Juan Ramón? Fíjate que nunca me habían preguntado, compadre, nunca Armando me habían preguntado. Y generalmente cometemos todos el error que Mm, cuando te preguntan quién eres, mm, dices qué haces. ujú, Y no eres lo que haces, negativo mm, Houston. O sea, mm, ¿quién eres tú? Yo soy padre de familia, mm, tengo una esposa hermosísima que en marzo cumplimos 23 años de casados, mm, tengo 3 hijos preciosos, José Antonio, que es el más grande, Mariana de en medio y la chiquita es Miranda, soy regiomontano, ujú, soy terco, mm, economista, ujú, muy rayado, y desde hace, ahora les digo qué hago, desde hace, en mayo cumplo 32 años con mi agencia de publicidad que se llama Eureka Media,
cumplo 25 como voz oficial de los Rayados del Monterrey. ¿Qué más te puedo decir? Muchísimos años tuve, por 9 años tuve Radio Desvelados. Ya. Sigo con Desvelados Televisión desde el 13 de diciembre del 91. Ujú. Estamos en Facebook y YouTube. Y creo que soy una persona que me gusta ser feliz a toda costa, me gusta mucho lo que hago, soy muy obsesivo compulsivo con algunas cosas y Ujú. con otras tiendo a ser un poco más laxo. Soy hiperactivo, diagnosticado, entonces si de repente ves que me muevo, pues no lo puedo evitar. Ya. Ya Y estoy bueno, pues acostumbrado cuando te veo en televisión y todo eso, ¿no? O sea, sí, oye, el otro día tengo un programa de radio desde hace 4 años que se llama Penalty, donde somos dos tigres y somos dos rayados, estamos ahí contrapunteando, hablando precisamente del Monterrey y de otros sucesos, eso. y dura 2 horas. Y Ajá. entonces el otro día lo estaba viendo en YouTube para ver qué clips podíamos sacar, microclips. Oye, y le pongo así en calma rápida y todo el programa me estoy moviendo, güey. Y de esas cosas que no te das cuenta, muevo las patas o Ya, muevo las piernas y ya. se mueve todo el cuerpo, ¿no? Muy chistoso, pero entonces, pues creo que ese soy yo. Soy una persona que toda la vida he vivido en Monterrey, Nuevo León. He tenido Mm. la oportunidad de hacer muchas cosas en esta vida. Como buen regiomontano, pues tenemos la pésima costumbre de no decirle no a nada. Mm. Y ese sí, el ver cómo sí, me ha ido llevando por diferentes partes de la vida. Soy maratonista, me gusta mucho hacer ejercicio, fui deportista de alto rendimiento, fui campeón nacional de gimnasia muy huerco, estudié wushu, full contact, etcétera. Siempre en mi casa nos educaron de mente sana y en cuerpo sano. Cuerpo Entonces, sano. hasta que me lesioné las cervicales, cara, y engordé 16 kilos en un mes. Oh, Sí ha sido no. complicado seguir haciendo ejercicio, pero ahí vamos. Trato de llevar una alimentación sana y tratar de hacer ejercicio lo más que pueda. Claro. Oye, qué tremendo, no, hombre, pues, qué tremendo currículum, me contagiaste, ¿no? La hiperactividad, dije, caramba, ¿cómo, cómo le hace este hombre para, con tantas Pues cosas? fíjate que teníamos un maestro de economía regional que nos decía, duerman poco, muchachos. Ismael Aguilar Barajas decía, duerman poco, habrá tiempo para dormir. Hoy Mm. trabajen, nos decía mucho. Y era algo que desde niños nos enseñaron mis papás, o sea, no a dormir poco, pero Sí. llevábamos un ritmo de vida tan acelerado, tomábamos 3 clases de deportes y una de música al día. Y luego, como mi mamá era dueña de una academia de gimnasia, pues Ujú. ahí estábamos hasta las 10 de la noche que cerraba y llegábamos a la casa a 10:30, tarea durante a las 11 y de 6 a 7 tomábamos clases de piano y luego de ahí nos íbamos a la escuela. Como que nos acostumbramos mucho a dormir poco, pero parejo, dormir bien y estar todo el día trabajando en algo, como que teniendo un propósito y la mente ocupada, ¿no? Fíjate, qué bonito eso que mencionas y ya estamos entrando al tuétano de este podcast, ¿verdad? Porque de eso es lo que me encanta hablar. Eh, y fíjate que conozco eso, yo también soy regio y yo me acuerdo, te conocí virtualmente cuando, ¿cuál fue la canción? ¿A qué participaste? Se me olvida el concurso, cuando El, fue el segundo festival que vamos a cantar. Eco. ¿Y la canción cuál era? Se llamaba Tus tobilleras para calentar. En esa época, en el 82, si te acuerdas, estaba muy de moda los aerobics. La mera, Sí, mera gurú de los aerobics era Jane Fonda. sí. Y Jane Fonda, que salía en su leotardo y salía con su headband Inspiración para muchos jovencitos de aquel entonces, ¿verdad? sí, 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 y salía con los leg warmers, que se llaman tobilleras, o Ah, que son sí, como sí. calcetines que van del tobillo a la parte baja de la rodilla, Ya, y era como que la moda vestirte así para ir a tomar la clase de aerobics. Y sí. entonces la canción con la que participo habla de que estoy enamorado de una niña que usa Mm, tobilleras para calentar, o sea, que hace mucho ejercicio, ¿no? ujú. Qué tremendo, sí, me acuerdo de eso, ¿verdad? Y obviamente para aquellos que no son de Monterrey, que no son de ahí de Nuevo León, pues mi estimado, es familiar de una persona no menos famosa, la gran Tatiana, ¿verdad? Sí, sí, Que sí. Que todavía tiene, está es activa, la ¿verdad? latina, déjate platico, Armando, es la latina, la mexicana que tiene más views en YouTube de un video en solitario, No porque hay me muchos digas. videos que tienen más vistas, pero son de duetos y así. Sí. Si tú te metes a buscar No me quiero bañar de Tatiana, trae más de 1,200 millones de reproducciones. O sea, 1 de cada 7 habitantes de este planeta han visto ese video o un niño lo ha visto 7 millones de veces. Oh, 7,000 bueno, millones. ¿cuál de las dos era más posible? Oye, qué tremendo, ¿no? Sí. No, ese dato no lo conocía. Sabía
que era uno de sus videos más vistos. La canción es muy famosa, ¿verdad? Sí. Y antes de ser cantante infantil, compadre, antes de dedicarse a cantar para los niños, sí, pues Tatiana sostuvo varios récords, fue cantante, era cantante de pop. Fíjate, fue muy curioso porque cuando ella gana para ir a Juegos a cantar, sí, se pasa el límite de edad. Y entonces me dicen los de la izquierda, oye, pues ve tú, vas tú, Juan Ramón. Y yo decía, no, pues es que yo no canto, o sea, yo no quiero, ¿no? Y termino yendo yo al festival y gano el mejor intérprete del festival. Y Tatiana estaba en mi ballet. Yo tenía 12 años, Tatiana sí. tenía 13. Ujú. Y todo su sueño, el de ella, era ser cantante. Yo no, pues yo no canto, ¿no? Y fue muy raro, como Oye, te y decía, ganaste tremendo. y ganó el mejor intérprete. La canción que ganó, porque el concurso, la gran mayoría de los concursos de canto, que gana verdaderamente el concurso de canto es el compositor. Ujú, O sea, el que se lleva la lana y los aplausos es el compositor, pero el ujú, intérprete tiene un premio especial. Entonces yo gané mejor intérprete, ujú, dejamos a cantar y te digo que Tatiana estaba en mi ballet. Y luego ujú, todavía me voy a la gira de Juguemos a Cantar y ujú. luego, para la raza que no se acuerda, así como hay boy bands ahorita que están muy de moda, los coreanos y BTS y todos ellos, Ah, Blackpink, las chavas, antes de esto era Magneto y luego fue Mercurio y antes de Magneto y Mercurio estaba Menudo. menudo, Eran 5 chavos Sí, de Puerto Rico sí, que cantan Súbete a mi moto, ven, claridad, mira ya, sí, ¿no? sí, sí. Era muy de moda. Y cuando sale René, acaba de cumplir 18 o 17 años, sale René de Menudo y entra Ricky Martin, que Eh, hoy es muy exitoso en su carrera de solista. sí. Pues a mí me invitan a abrir esos shows de despedida y Ah, luego cuando ya está de solista, hago la gira juvenil Fanta con Tino, que estaba en un órale. grupo infantil también, Tino Exparchís, que era El de más de repente mi Parchís. compadre Tino, Sí, y luego René Ex Menudo, sí. Lorenzo Antonio, que ganó el primer festival Vamos a Cantar, Lorenzo y yo como Antonio. ganador del segundo festival Vamos a Cantar. Entonces era una especie de solo para mujeres, o era un hormona Órale. show, pero pues tenía 13 años, estaba bien huerco, ¿eh? Sí, no, oye, qué memorias aquellas. Aquí, seguro, y con aquellos que no sabían todos esos datos, ya están metidos ahí. Vamos a buscar en YouTube a ver si encontramos co- videos del recuerdo. Qué bueno. Long time ago in a galaxy far, far Far, away. far away. No, qué tremendo, qué días aquellos. Qué bonito, ¿no? Bueno, y Gracias, ahora, compadre. voz oficial, empresario, ¿qué más? O sea, cuéntanos, digo, es increíble, ¿no? Eres como un malabarista, tienes un montón de platos en el aire, ¿cómo lo haces? Fíjate que como te decía, como que las oportunidades que me ha dado la vida me han ido llevando por diferentes caminos y siempre busco el cómo sí. Ujú, Siempre busco el cómo sí, porque por ejemplo, cuando salgo de Televisa Monterrey con Desvelados y me voy a multimedios, yo estaba trabajando en la dirección de mercadotecnia sí, de Banorte y me mm, llevan a la dirección de nuevos proyectos a multimedios. Y luego arranca el proyecto de Desvelados y luego arranca el proyecto de milenio.com y entonces pues le vas quitando horas de sueño, ¿no? Y era complicado porque como bien lo dice, está como el malabarista que mm, tiene pues 2 pelotas, luego le avientan una tercera, pero de repente te avientan 3 más y ya traes 6. Entonces era no complicado, sino era divertido, pero tratas de hacer rendir, obviamente, o malabarear mejor la pelota que más te gusta, ¿no? Entonces, llegó un momento en que sí era muy complicado, porque yo, por ejemplo, salía a las 9 de la noche entre semana de la chamba, estaba en la casa de 9 a 11 con mi esposa y mi hijo José Antonio, que acababa de nacer, y me iba de 11 de la noche a 2 o 3 de la mañana a milenio.com, esperar a que llegara la información del resto de los portales que teníamos, del Diario de Monterrey, La Opinión de Torreón, el periódico público de Guadalajara, y era, duérmete a las 2 3 de la mañana y levántate a las 8 porque a las 9 tenía que estar otra vez en la oficina. Él tenía un órale. programa de radio de 1 a 2 que se llamaba Cyber Hour y los jueves en la noche Radio Desvelados y viernes y sábados Desvelados Televisión. Entonces era muy divertido, la verdad, estar todo el día ocupado, pero yo quería ver a mi hijo crecer y creo Claro. que cambió y hubo un shift en mis prioridades cuando cargo a mi hijo y tenía 1 año y medio, José Antonio, y se quita el chupón y me lo da. Órale. Y fue para mí como que, güey, o sea, su posesión más preciada me la está dando, ¿no? Y Ujú, mi esposa me dice, pues tiene como un mes de hacerlo, ¿verdad? Y yo, caray, o sea, me estoy perdiendo ese tipo de momentos que luego no se te olvidan. ujú, Y entonces empecé a dejar de hacer ciertas cosas porque todos tenemos que dejar de hacer lo que nos gusta para ujú. hacer lo que tenemos que hacer.
Sí. Y para mí era poder ver crecer a mis hijos, planear a mi segunda hija, pensar un poco más en mi familia y empecé a enfocarme más en mi agencia de publicidad. Empecé a enfocarme un poco más en mi agencia, en la chamba, en cómo ser más eficiente, en procrastinar menos, porque jugaba mucho videojuegos y veía Mm, mucho cine. Y ujú, entonces dije, va a haber tiempo para dormir, va a haber tiempo para jugar, pero hoy es el tiempo de ver crecer a mis hijos. Entonces exacto. salgo de teleabierta con el proyecto Desvelados, obviamente seguíamos en redes y fue una etapa maravillosa, pero sí Ujú, hubo ciertos reclamos porque en Desvelados Televisión, si recuerdas, presentábamos mucho rock en español ujú, y como cuando se acaba el proyecto Desvelados en tele abierta, como que se cae un poco la ujú, inercia que ya venían varias bandas ujú, como Jumbo, Panda, Kinky, La Flor de Lingo, Control Machete, el Cártel de Santa, como que muchos de estos proyectos, Genitalica, etcétera, alcanzaron a pasar esa curva y ya se masificaron, pero los que venían de abajo como que resintieron un poco que se cerró la ventana más grande y sí. al cerrarse esas empezaron a cerrar más puertas, se acabaron los programas de rock en la tele, se acabaron otros programas de rock en radio, se acabaron las columnas de rock en ciertos periódicos, entonces se apagó un poco digamos que la mercadotecnia y la publicidad hacia un estilo que nos gustaba mucho y nos empezó a invadir los boy bands, etcétera, etcétera, y se hizo más pop la cultura regiomontana y nacional. Y si una vez iba yo cargando a mi hijo José Antonio, veníamos con Mariana en la carriola y un chavo en un centro comercial empezó a reclamarnos a mi esposa de mí, que cómo era posible que yo me hubiera salido de Desvelados y ¿En serio? por mi culpa ya no había rock. Y yo decía, espérame, pues no soy yo el culpable pues digo, también tengo derechos a tener familia, ¿no? Ya. Y creo que ese tipo de reclamos, lo he leído en muchas otras partes con otras personas y es normal, o sea, cuando estás tanto tiempo en una actividad, la palabra no es encasillar, sino cuando te especializas tanto en una actividad y buscas otra o tratas de hacer otra, obviamente este pilar per se, pues llega a no tener tanta importancia como el que sigue, ¿no? Y se Mm, resiente en los ámbitos familiares, sociales y de mm, amistades, etcétera. Pero al final del día tienes que hacer lo que sea mejor para ti porque primero estás tú y luego estás tú y luego estás tú y no me vas a dejar mentir tú que eres coach, igual que yo coach financiero, mm. no me vas a dejar mentir, no ha habido nadie en la historia del mundo que estando en su lecho de muerte en la cama del hospital diga, chin, debí de haber pasado más tiempo en la oficina. Exacto, exacto. Nadie. Y Nadie. las únicas personas que van a resentir que estuviste trabajando más tiempos extras y que te la estuviste partiendo por la Mauser, por una empresa que no te valora, van a ser tus hijos y tu familia. Es correcto. Fíjate que tocas una fibra muy cercana también al corazón mío y espero que aquellos jóvenes que nos están viendo piensen, no al respecto, pero nosotros hicimos esa decisión, tomamos esa decisión temprano en la vida, ¿no? Yo tengo cuatro hijos, bueno, no, yo con mi esposa tenemos cuatro y ahorita pues ya están creciendo, el menor tiene 12 y temprano al tener el primero, tomamos una decisión financiera, bueno, entre muchas, una que implicaba un golpe duro en las finanzas, ¿verdad? Reajustar muchas cosas, porque los primeros años en la vida de los niños son los más importantes, ¿no? Los primeros de 3 a 5 años, ¿no? Son los de más impacto y donde esas conexiones con los padres y muchas cosas son fomentadas, ¿verdad? En ellos. Y para nosotros era más importante eso, entonces sacrificamos el lado financiero, no nos morimos de hambre ni nada por el estilo, pero sabíamos que íbamos a sacrificar, entre comillas, algo, pero que a la larga la inversión iba a rendir por otros lados de una forma diferente. Y no nos arrepentimos para nada de ello, ¿verdad? Y tiene razón, o sea, es lamentable, digo, cada quien, no estoy tirándole piedra a nadie, ¿verdad? Pero a veces, digo, hay personas que a veces se lo pierden porque no tienen otra, ok, entiendo, ¿verdad? Y hay personas que deciden diferente, bueno. Pero cada quien, ¿verdad? Pero me da gusto por tus niños, ¿verdad? Dijiste que tienen ya, ¿cuál es el menor? ¿Cuántos tiene? Miranda tiene 17, Mariana tiene 19, hoy al 2024, en marzo va a cumplir 20, y José Antonio tiene 21 y va a cumplir 22 ahora el 5 de Ah, septiembre. mira, ahí Son 2002, 2004 y 2006. ándale, pues más o Así menos nos como aventamos. las mías, las mayorcitas, ¿no? La mayorcita va a cumplir 20 ya en mayo, primero Dios, ¿no? ¿Qué tal? No, y la verdad es que te cambia la vida, partner, te cambia la vida y es obvio que tiene que cambiar tus prioridades
y no son sacrificios los que haces, sino al revés, son bendiciones que al final del Mm, día terminas haciendo cosas por tu familia, ¿no? Hay una paradoja que me encanta, la de ladrillo, no sé si te tocó alguna vez leerla, que en el baño de visitas ujú, había un ladrillo que estaba chueco, así estaba el baño con ujú, muchos ladrillos y había uno en particular que estaba chueco. Y ujú. entonces siempre el papá decía, ¿arreglamos el baño de visitas, arreglamos el ladrillo o nos vamos de vacaciones? Y votaban y la gente, no, vámonos de vacaciones. Oye, arreglamos el ladrillo o hacemos esto. No, pues vamos a hacer esto. Arreglamos el ladrillo o tenemos otra mascota. No, hombre, vamos a tener otra mascota. Entonces vas tomando decisiones y la verdad es que para las nuevas generaciones tener 3 hijos se me hace increíble, pero para mis papás o mis abuelos tener 3 eran muy poquitos. O sea, mi suegro, que pasa cáncer, son 9, 8 hermanos. Mi abuelita del lado materno también eran un chorro de hermanos. Y bueno, tengo conocidos que tienen sextillizos, ¿verdad? Y dices, caray, Ujú, pues ¿cómo le hace él, güey? ujú. ¿No? Entonces creo que al final del día todos dejamos de hacer lo que nos gusta por hacer lo que tenemos que hacer. Exacto, ¿no? Y habla de los valores y de las prioridades que cada quien tiene en la vida, ¿verdad? Y ahorita tú has mencionado mucho de tu familia, obviamente es muy importante, ser productivo, ser creativo, pero no quiero yo poner palabras en tu boca. ¿Qué otros valores crees tú son, así de bote pronto, tus valores más importantes, Juan Ramón? Híjole, fíjate que ser terco creo que es Mm, tanto como una bendición como un conjuro. Creo que esa parte, ser tenaz, ujú. insistir, resistir y persistir en todo lo que hagas, porque, por ejemplo, cuando empecé con el proyecto de Desvelados, pues ninguno de nosotros sabíamos que iba a ser Desvelados Televisión, que terminó siendo y sigue siendo una plataforma totalmente democrática donde el televidente ejerce a toda costa la soberanía. Órale. Ya no estamos en teleabierta, pero en redes sociales pues sigue siendo una plataforma de lanzamiento para bandas nuevas, porque ese es nuestro ADN, estar presentando a grupos nuevos, y si la gente les gusta, los vuelven a pedir, si no les gusta, pues ya no los volvemos a poner, ¿no? Pero al principio era complicado porque no querían que presentáramos a bandas nuevas, no querían que el programa fuera juvenil. Tocado, por ejemplo, tengo una nota que platico mucho, es cuando se presenta Plastilina Mosh, Ujú, estaban tocando la rola de Monster Truck, que me encanta, que es en inglés y tiene ujú. 2, 3 palabras en español, pero casi todo es en inglés. Ajá. Y me habla el director del canal y me dice, saca esos marihuanos del aire, no puede ser posible. Oye, ya le hago como chaburruco el teléfono, ahorita ya le hacen así, ¿no? Con el teléfono. Oye, sácame esos marihuanos del aire, no puede ser posible, qué horrible música. Y entonces yo volteo y le digo, es que no es para ti. O sea, no es tu target, no es música para ti. Sácalos del aire. Y yo, sí, hombre, está bueno. Pasan 6 meses, Plastilina Mosh se hace un fenómeno mundial y salen en MTV hasta internacional. Y me habla 6 meses después el director del canal y me dice, oye, ¿te acuerdas de esos? Oye, hay unos chavos nuevos que salieron en la tele con sus playeras de Desvelados y su playera de Joya. Y es un mensaje, te están mandando un mensaje que quieren ir a tu programa. Y yo, pues, ¿te acuerdas que un día me hablaste para decirme que lo sacara del aire? Son ellos. No, yo no te hablé, ¿verdad? Ah, Esa parte es complicada porque me queda claro que cada generación tiene a su futbolista favorito, cada generación tiene a su banda de rock o a su grupo de pop favorito, cada generación tiene a su modelo favorito. En nuestra época, pues te acuerdas de Christine Brinkley o de Cindy Crawford con el lunar del aquí, ¿no? lunar, ya. Tu película favorita, tus canciones favoritas. Queda claro que cada generación tiene su propio pilar, ¿verdad? Donde sostiene sus creencias y sus valores, y era complicado hacerle entender que para el nicho de mercado y los patrocinadores y anunciantes que teníamos, pues ese era el target, era la raza joven la que veía el programa, ¿no? Entonces, igual tiene que suceder en el aspecto familiar cuando de repente llegan y te dicen, ¿tienes 3 hijos? Pues no los estás manteniendo tú, güey, ¿a ti qué te importa? O como cuando te dicen, ¿cómo es posible que el Real Madrid o el Al Ali o el Al Nazar, cómo contrataron a Cristiano Ronaldo en 700 millones de dólares? Los pagaste tú, o sea, Mm, ¿por qué te quita el sueño algo que no te compete ni siquiera dentro de tu círculo, ¿no? qué Entonces, tremendo. es complicado, y creo que una de las virtudes debe ser esa, aprender a dejar hacer y dejar pasar, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Obviamente insistir, resistir, persistir, creo que es uno de los valores que nos enseñaron a ser tercos.
Y claro, siempre buscar la verdad. No sé, de huerco sí tenía una fijación muy, eh, no sé si era obsesiva compulsiva, pero me molestaba mucho cuando alguien decía una mentira o se pasaba un Ujú. semáforo en rojo, buscaba ser yo el Por cierto, Adán vi, y Eva, vi, ¿verdad? vi uno de tus últimos tweets esta mañana del choque, ¿no? Es que, Que, ¿por qué si yo tengo el verde, y eso que se espera 4 o 5 segundos, ¿por qué te atraviesas si yo tengo el verde? Pero ya, bueno, oye, sí. viene el tren y el tren está pitando, pi, 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 pi. Inclusive hay un video donde se cierran las puertas y el carro se mete entre las rijitas y pasa el tren y se lo lleva. Esa parte, yo quería ser el Power Ranger del universo, o en mi época que era Fuerza G, la batalla de los planetas, eran las caricaturas que yo veía, Sí. donde estaba Asia, Halcón y no me acuerdo cómo se llamaban los demás. Muchos, Eh, muchos chavos que nos están viendo no saben de qué hablamos, pero no, pero era véanlo en como, YouTube. sí, métanse a YouTube. Creo que le pusieron Batalla de los Planetas en España. Se llamaba Fuerza G en México y en Estados Unidos era Battle of the Planets, no me acuerdo, pero eran 5 personajes, cada uno tenía sus pros y sus contras, tenían armas diferentes, tenían naves diferentes, pero sus 5 naves se armaban y se hacía una especie de nave perrona grandota Ujú, que su principal arma era que se convertía en una bola de fuego, más bien una bola era como un ave fénix, ujú. ¿verdad? Y con esa nave en fuego atravesaban todas las demás naves, como luego lo hizo la Capitana Marvel en Ah, varias sí. películas de los Avengers, ¿no? Ya. Entonces, después de esa caricatura, pues vinieron los Avengers y hay gente que prefiere a Thor y hay gente que prefiere a whatever, lo que hablábamos ahorita. Sí. Pero al final del día, cada personaje tiene sus valores y creo que todos, como bien lo dice en algunas de las enseñanzas de la programación neurolingüística, pues tenemos 3 diferentes cerebros. Mm, Eh, tenemos 2 lados, ¿verdad? Como en las caricaturas de Disney, el angelito y el diablito que te están hablando. ya. Y nuestros valores dependen de quién le hagamos caso, si al lobo negro o al lobo blanco, ¿verdad? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A quién vamos a alimentar ¿A qué dentro vamos de a esta, alimentar más, no? dentro de esta dualidad que muchos, que digo, conozco gente que es tripolar, ¿verdad? O Qué bárbaro. tetrapolar. Hay Ay, tetrapolares también, ¿eh? oye, Este, qué bárbaros estos, ¿no? entonces, creo que al final del día nuestros valores no deberían de depender de la situación, sino tienes que tener un estándar de valores, siempre decir la verdad, siempre buscar ser correcto, siempre terminar lo que empiezas, siempre pensar primero en tu familia. No sé, hay ciertos valores como el valor de la amistad, que no debes de olvidar, Ujú, eh, independientemente de lo que pase, ¿no? ya. Ahora, Obviamente, ya más grande, pues estoy parado a las 5 de la mañana yendo a mi programa de radio, que es de 6 a 8 de la mañana, ahora en México. ya. Estoy detenido y no hay absolutamente nadie en la calle. Y ahora ya volteo también, no va a caer un meteorito, ¿no? Volteas para todos lados y está en rojo y no viene nadie, pues ya, sí, Eh, debo eh, confesar que me los he pasado. no lo digas muy fuerte, no lo digas muy fuerte. Una disculpa, me da culpa.